Qué modernidades. Oh, madre mía, qué bueno está este vino. Y tú te preguntas, ¿qué relación tiene el vino con los verbos irregulares, verdad? Pues tiene relación. Tengo una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál quieres primero? Yo siempre elijo la mala primero. La mala noticia es que no podemos saber qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares en español. Tienes que memorizar. Lo siento. La buena noticia es que yo te voy a dar una lista con los verbos más importantes y regulares en español. Te voy a dar una lista con todos los verbos conjugados para que tú practiques en tu casa. Tienes el enlace de la lista en la descripción. Además, es una lista muy visual y muy bonita. La he hecho yo especialmente para ti. Los verbos en español pueden ser irregulares de dos formas. La primera forma son los verbos irregulares en las vocales. Cuando un verbo es irregular en las vocales, tenemos 4 grupos, 4 cambios de vocal. Por ejemplo, el primer grupo, la E pasa a IE, E y E. Por ejemplo, el verbo empezar. El verbo empezar, la E pasa a IE. Yo empiezo, tú empiezas, él empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis y ellos empiezan. Yo, tú, él y ellos son irregulares. Nosotros y vosotros son regulares, no cambian. Por eso estos verbos se llaman verbos botella, porque las personas, nosotros y vosotros, son regulares. Es una forma para recordar que no tenemos que cambiar las personas, nosotros y vosotros. En este grupo E y E también tenemos el verbo querer. El verbo querer es muy importante. E y E. Yo quiero, tú quieres, él o ella quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, verbo botella, y ellos quieren. E y E. En la descripción podrás ver otros verbos con este cambio. Otro cambio, la E y. E y. Por ejemplo, el verbo pedir. Yo pido, tú pides, él pide, pedimos, pedís, piden. Verbo botella. Otro verbo, repetir. Repetir, la E pasa a I. ¿Cómo es repetir? Inténtalo. Yo repito, tú repites, él repite, nosotros repetimos, vosotros. Muy bien, repetís y ellos repiten. Verbo botella. Otro cambio, la O pasa a UE. Por ejemplo, el verbo poder. Poder, yo puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Otro verbo que funciona así, recordar. Yo. ¿Cómo es? Recuerdo, tú. ¿Recuerdas? Él o ella. Recuerda, nosotros. Recordamos, vosotros. ¿Recordáis? Y ellos recuerdan. Muy bien. Y el último grupo es el más fácil, porque solamente hay un verbo. Este verbo está muy triste y muy solo en su grupo. Es el verbo jugar. Jugar, la U pasa a UE. Es el único. Jugar, yo juego, juegas, juega,
jugamos, jugáis, juegan. Y estos son los verbos botella. Hay otro grupo de verbos irregulares. Son los verbos irregulares en la persona yo. Estos verbos solamente son irregulares para la persona yo. Tenemos también diferentes grupos. Grupos que terminan con go. Por ejemplo, el verbo hacer. El verbo hacer es yo hago, pero después es regular. Yo hago, tú haces, él hace, hacemos, hacéis, hacen. Es regular. Como la persona yo es la primera, estos verbos se llaman verbos sombrero. Hay otros verbos sombrero, por ejemplo, el verbo salir también termina en go. Verbo salir, yo salgo, tú sales, sale, salimos, salís, salen. Es regular. Otra forma en la que estos verbos pueden terminar es la forma zco. Es un poco extraña, pero conoces algunos verbos. Por ejemplo, conducir. Yo conduzco, tú conduces, él conduce, conducimos, conducís, conducen, regular. Otro verbo, por ejemplo, traducir. ¿Cómo es traducir yo? Traduzco. Traduces, traduce, traducimos, traducís, traducen, regular. Y el último grupo, los verbos que terminan en hoy, en la primera persona. Por ejemplo, el verbo estar. Estar, yo estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Es regular. Vale, hay otra mala noticia. Hay 3 verbos que son verbos sombrero y botella al mismo tiempo, pero solamente son 3 verbos. El verbo tener, el verbo venir y el verbo decir. Son los más comunes. El verbo tener, yo tengo, tú tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Es verbo sombrero y verbo botella. Sería muy bonito. Mira qué bonito. Madre mía. Precioso. El verbo tener. Otro verbo que funciona así, el verbo venir. Yo vengo, tú vienes, viene, venimos, venís, vienen. Y el verbo decir, yo digo, tú dices, dice, decimos, decís, dicen. Estos son los verbos irregulares en español. Si quieres practicar los verbos irregulares, ve a SpanishPulse.com y practica con las actividades que hemos preparado especialmente para ti. Descarga también el PDF con los verbos irregulares más importantes en español y si quieres practicar un poquito de conversación con estos verbos, aquí te dejo un vídeo que te puede interesar. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal, danos un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!